4 carbonos y una molécula de 2 carbonos, he obtenido por acción de la citrato sintasa, que es la enzima que cataliza estos pasos metabólicos, una molécula de citrato que contiene los 6 carbonos pertenecientes a las moléculas reaccionantes. En un segundo paso, el citrato es isomerizado a isocitrato por acción de la cisaconitasa, que es una enzima que resta una molécula de agua al citrato para establecer un doble enlace y luego incorpora una molécula de agua en un segundo paso por el cual elimina ese doble enlace. Pero ¿cuál es el producto de esta reacción? Que el oxidrilo que estaba en este carbono en la molécula de citrato pasó a estar en este carbono en la molécula de isocitrato. Si ustedes ven, ha habido un intercambio porque la molécula de agua que sale conformada por esta molécula de oxidrilo y un protón en el primer paso, cuando se incorpora la próxima molécula de agua, se incorpora el oxidrilo en otro carbono y por eso me termina dando un citrato. Disculpen, una molécula de citrato me termina dando una molécula de isocitrato. En un tercer paso, disculpen un segundo que... Ah, bien, no, estaba mirando los chats y pidiendo que apaguen los micrófonos. Bien, en un tercer paso lo que ocurre es la oxidación del isocitrato. El isocitrato lo que hace es oxidarse a oxalsuccinato, como se oxida participa una coenzima oxidada que se reduce, que es el NAT, que pasa de su estado oxidado a su estado reducido, y en un siguiente paso se produce la decarboxilación del oxalosuccinato, y en esa decarboxilación se forma el alfa-cetoglutarato, por lo que hemos pasado de una molécula de 6 carbonos a una molécula de 5 carbonos. Si ustedes se fijan, este grupo carboxilo presente en la molécula de oxalsuccinato se va a ir como dióxido de carbono y por ello voy a tener la molécula de alfa-cetoglutarato. Estas reacciones son catalizadas por la isocitrato deshidrogenasa. Linda, Perry. ¿Disculpen? Bien. En un cuarto paso ocurre la oxidación del alfa-cetoglutarato y también una formación de dióxido de carbono. ¿Qué ocurre? El alfa-cetoglutarato sufre una decarboxilación, por lo que se va una molécula de dióxido de carbono y pasamos de tener una de 5 carbonos a una de 4. Esta molécula de 4 carbonos está unida a la coenzima A, que también se incorpora y que va a participar que no va a participar, disculpen, del producto final, porque en tanto es una coenzima. Y el succinil-CoA también es una molécula que está más oxidada que el alfa-cetoglutarato, y para que ocurra esa oxidación, el NAT tiene que participar de la reacción reduciéndose. Esta reacción es catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Como verán, en estos dos últimos pasos ya se han ido las 2 moléculas de dióxido de carbono que se llevan los 2 carbonos que aporta el acetil-CoA, aunque no sea estrictamente él el que los aporte, como vamos a ver al final de la clase. En el paso 4. En el paso 4, sí. Ahora, en el quinto paso, se da la formación de succinato y la síntesis de GTP. En este paso, el succinil-CoA pasa a succinato, se pierde la molécula de coenzima A que había estado participando, y en este paso, esa transformación del succinil-CoA a succinato con la salida de la coenzima A produce energía que es aprovechada para fosforilar una molécula de GDP con fósforo inorgánico para dar GTP. Y ahí, profe, sí. Es donde, digamos, se forma el succinato más GTP más CoA. Exacto, es otra manera de expresarlo como lo pongo yo sobre la flecha. Sería lo mismo si yo hubiera puesto succinil-CoA más GDP más fósforo inorgánico igual a succinato más GTP más CoA. Claro, pero digamos se forma CoA. Se forma CoA, sí, en realidad se forma, se libera que estaba ligado acá.
acuerdo? Gracias. Sí. Bien. La enzima que cataliza este paso es la succinil-CoA sintetasa. En el sexto paso, el succinato se oxida por acción de la succinato deshidrogenasa a fumarato. Esta oxidación es acompañada por la reducción, en este caso, del FAT, que pasa de oxidado a reducido. Y el fumarato, en el séptimo paso, se hidrata, es decir, esta molécula de agua va a romper este doble enlace con el ingreso de un protón y de oxidrilo, dando una molécula de malato. Esta reacción es catalizada por la fumarato hidratasa. Y en el octavo y último paso, el malato se va a oxidar, como les decía, en el octavo y último paso, el malato se va a oxidar a oxalacetato, reponiendo el que era el precursor, porque recuerden que el acetil-CoA cuando ingresó al ciclo de Krebs, lo que hizo fue reaccionar con el oxalacetato para condensarse y dar una molécula de citrato. En esta reacción, que es catalizada por la malato deshidrogenasa, participa una molécula de NAD oxidado que se reduce, ya que la oxidación que ocurre con el paso en el malato de este grupo alcohol a este grupo ceto. De esta manera, son los pasos que, si los sintetizamos ahora ya teniendo en cuenta la estequiometría, es que una molécula de acetil-CoA, cuando ingresa al ciclo de Krebs y da la vuelta completa, que fue lo que fuimos viendo en cada uno de los 8 pasos, va a liberar una molécula de coenzima A, 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 moléculas de NAD oxidado que se van a reducir a NAD reducido, una molécula de GTP que se va a sintetizar a partir del GDP más el fósforo inorgánico, y una molécula de FAT reducido que se va a obtener a partir de la reducción del FAT oxidado. O sea, acetil-CoA, acá lo pongo en el modo que recién me preguntaban. Una molécula de acetil-CoA, cuando ingresa al ciclo de Krebs, me va a necesitar de una molécula de GDP, fósforo inorgánico, 3 NAD oxidados y un FAT oxidado, para dar GTP, 2 dióxidos de carbono, 3 NAD reducidos, un FAT reducido y una molécula de coenzima A. Este funcionamiento del ciclo de Krebs es uno de sus modos de funcionamiento. A esto quiero que le presten especial atención, porque inclusive en el apunte están desarrollados los dos en conjunto, y hoy se los vamos a dar a uno de los modos de funcionamiento y el otro en una clase dentro de un par de semanas. Este funcionamiento que acabamos de ver es el funcionamiento estrictamente catabólico del ciclo de Krebs, en el cual el acetil-CoA ingresa, se condensa con el oxalacetato, da una vuelta completa, repone la molécula de oxalacetato y lo que hizo es producir energía y coenzimas reducidas. Mientras que lo que componía el acetil-CoA, que eran los carbonos que componían el acetil más las coenzimas A, han sido liberados. Este funcionamiento catabólico está ligado a los funcionamientos catabólicos de la degradación de aminoácidos, de la degradación de lípidos, fundamentalmente de los ácidos grasos, y obviamente también a la glucólisis, que es como lo comenzamos viendo hoy. Pero el ciclo de Krebs, alguna de sus reacciones, puede funcionar parcialmente, y esas reacciones participar de vías anabólicas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, en la clase de hoy, vamos a ver exclusivamente el funcionamiento catabólico, o sea, de degradación del ciclo de Krebs. Visto ahora en detalle, ustedes pueden ver cómo la molécula de acetil-CoA reacciona con el oxalacetato, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato que se repone. O sea, el funcionamiento estrictamente catabólico. Durante este funcionamiento, acá están los pasos, en los cuales se liberan 1 y 2 moléculas de dióxido de carbono. Una molécula de NAD reducido, 2 moléculas de NAD reducido, y la tercera molécula de NAD reducido. Acá se produce la molécula de GTP, y en este paso, la molécula de FAT reducido. Está claro entonces que estequiométricamente los 2 carbonos que aportó el acetil del acetil-CoA se han ido como dióxido de carbono en el paso de la decarboxilación del isocitrato y en el paso de la decarboxilación del alfa-cetoglutarato. Sin embargo, quiero que tengan en claro
que no son estrictamente los carbonos provenientes del acetil los que se van. ¿Por qué? Porque si yo los pintara, que en realidad es lo que se ha hecho para determinarlo, no pintarlos, sino marcarlos radioactivamente, y luego parar las reacciones y ver en qué molécula está presente los carbonos radioactivos que eran originalmente del acetil-CoA. Y lo que se sabe es que la molécula de acetil-CoA, cuando se condensa con el oxalacetato para dar el citrato, estos dos carbonos son los que originalmente pertenecían a la molécula de acetil-CoA. Y cuando el isocitrato pierde un carbono para dar alfa-cetoglutarato, el que pierde es este, que originalmente pertenecía a la molécula de oxalacetato. Y en el segundo paso de decarboxilación, en el que el alfa-cetoglutarato se transforma en succinil-CoA, este dióxido de carbono que se forma es a partir de este carbono del alfa-cetoglutarato. Es decir, que los dos carbonos que se van en esta vuelta originalmente pertenecían al originalmente pertenecían a la molécula de oxalacetato. Pero estequiométricamente nosotros tenemos una molécula de dos carbonos que se condensa con una de 4, y a la vuelta de la síntesis de la reposición del oxalacetato voy a tener de nuevo 4 carbonos, en los cuales ahora los dos que eran del acetil-CoA van a estar conformando el oxalacetato. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros decimos normalmente, bueno, dos moléculas de carbono que originalmente pertenecían al acetil-CoA que se van como dióxido de carbono. Y estequiométricamente es correcto, pero no son exactamente los carbonos pertenecientes al acetil-CoA los que se van. Bien, habíamos dicho entonces que este es el funcionamiento del ciclo de Krebs, catabólico, que la idea era comprender cómo se ligaban con el resto de los metabolismos y que su función principal era producir energía. Sin embargo, nosotros podemos ver que la energía que produce el ciclo de Krebs es poca, porque fíjense que quemé una molécula completa de acetil-CoA y me ha producido una sola molécula de GTP. Es como bastante poco. Es ahí donde entra a jugar el otro metabolismo que está totalmente ligado al ciclo de Krebs, que es la cadena respiratoria. Y que es el que explica además por qué decimos que el piruvato, en ausencia de oxígeno, hace fermentación, y se va a hacer ya sea fermentación láctica, alcohólica, butírica, pero dijimos que hoy vamos a ver qué ocurría en presencia de oxígeno, y sin embargo hasta acá el oxígeno no había jugado ningún papel. Por eso es que el ciclo de Krebs está absolutamente ligado a la cadena respiratoria. Porque lo que ocurre en la cadena respiratoria es que las coenzimas reducidas que se produjeron en el ciclo de Krebs van a ser reoxidadas, y esa transferencia de electrones que ocurre desde el NAD reducido y el FAT reducido hacia el oxígeno, y ahí es donde juega su papel el oxígeno, va a ser aprovechada esa transferencia porque se genera un potencial de energía que va a ser aprovechado para fosforilar mucho más ADP con fósforo inorgánico y producir ATP. Es decir, que el grueso de energía en realidad no se va a producir en el ciclo de Krebs, sino que se va a producir a partir de los productos generados en el ciclo de Krebs, como el FAT